familia, y bienvenidos a la parte 4 de Bendita sea tu muerte. Fin de la historia. Espero les haya gustado mucho. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Al poco tiempo Angie llegaba muy asustada a su casa. Brin le preguntaba qué es lo que ocurría y ella no les contó nada, solo preguntaba dónde estaba su hijo Noah. Llegó a la habitación en donde su pequeño descansaba tranquilamente y Brin, acercándose a ella, le preguntaba qué es lo que había pasado. Angie le contó que Kyle está en Vignar y que la había reconocido. Wilhelm, que escuchó esto, le dijo que de ser así, entonces ella debería esconderse por un tiempo hasta que él se marche y le propuso ir a Lebrán. Y para Angie esto era una buena idea, ya que como el duque no sabe de la existencia de su hijo, tiene una posibilidad de escapar, dejando a Noah con Brin, y ella prometía que lo va a cuidar muy bien. Así Angie tristemente aceptaba y le pedía a su cuñada que le cuente todo a Martín y que si algo llega a pasarle a ella, que debe cuidar muy bien de su hijo Noah. Por otro lado, Kyle le pedía a Jerome que antes de que se cumplan las 2 semanas en donde ya deben regresar, debe encontrar a Angie, que aunque lucía diferente, era imposible que él no la reconozca. Jerome así le pidió a su maestro que descansara, ya que todo el día había pasado buscándola y no la encontró. Pero él al verla sintió cómo su corazón no dejaba de latir y aunque parecía que podía pasar desapercibida entre la multitud, había algo que la hacía brillar y por eso la reconoció enseguida. De pronto uno de los sirvientes interrumpió, pues este llegaba apresurado a decirles que había ocurrido algo terrible. El rey había desaparecido. Lo habían buscado por cada esquina del palacio con ayuda de los guardias, pero no aparecía. Y la última vez que lo vieron fue en el desfile. Reiner VII era la típica marioneta que poseía uno de los corazones más débiles del reino. Y ese alguien que podría intentar atentar contra su vida, pues era su hermano menor, Winston, ya que éste esperaba cualquier oportunidad para poder sustituirlo, por lo que Kyle envió a Jerome que lo investigue. Mientras tanto, en el palacio los guardias comentaban que su rey se había quedado encerrado en el palacio, y como su nuevo maestro ya había tomado una decisión, esperaban que pronto el rey desaparezca. Entre esos guardias se había infiltrado Micheli, con el nombre falso de Shadow. Él sería el que se encargaría de deshacerse del rey títere, borrando toda la evidencia y haciendo parecer como que alguien de Vignar fue quien lo asesinó. Solo así su nuevo maestro podría presentar justificaciones. Caso contrario, el plan sería un fracaso. Pero Micheli sabía perfectamente lo que tiene que hacer, ya que fue Louis quien antes de que él parta a la capital le había dado las instrucciones para que se contacte con el duque Winston, para que él le dé la misión de lo que debe hacer y que se infiltre sin que nadie se dé cuenta. Obviamente, esa mujer junto a sus cómplices no querían que exista un tratado entre ambos países, querían que la isla siga tal y como siempre se ha mantenido. Por eso habían organizado muy bien el plan para deshacerse del rey y hacer parecer como si todo hubiese sido una traición. Así fue como el malvado Micheli iba a desaparecer al rey. Por otro lado, Kyle ya le comentaba a las personas que se encontraban en el palacio que este será cerrado para que nadie pueda salir hasta que se encuentre a su majestad, que incluso no podrán comunicarse con nadie y que los guardias estaban haciéndose responsables por la seguridad de ellos. Y aunque ellos querían ayudar en la búsqueda, Kyle no se los permitió porque ya había muchos guardias haciendo eso. Ahora lo que podían hacer era continuar con la celebración de la fundación, pero todos ellos estarán vigilados por los guardias para así asegurarse de su seguridad. Uno de ellos le decía al duque que la familia real no es de fiar, porque la desaparición del rey fue justo cuando asistió a las festividades en el momento en que los guardias de élite estaban fuera del palacio. Pero Kyle no podía creer que la realeza esté involucrada con esto, pero no encontraban a quién podría ser el culpable de todo lo ocurrido. Kyle casi les dijo que al ser ellos unos invitados, deben tratar de no fomentar la desconfianza y sospecha, y que deben estar dispuestos a ayudar, porque eso ayudaría a consolidar sus ventajas diplomáticas, por lo que les pedía que se abstengan de dejar el palacio por seguridad de ellos mismos y para ayudar al palacio.
Kyle, así mientras se retiraba, le comentaba a Jerome que su gran sospecha es el duque Winston, porque era mucha coincidencia que justo después del desfile y el festival haya desaparecido el rey, como quien queriendo sabotear todo lo que habían construido para tener un buen trato diplomático, aunque Kyle aún tenía otro sospechoso en mente, por lo que le pedía a Jerome que envíe a alguien a que espíe a Micheli, porque ahora él ya no confiaba ni en su propia sombra. De pronto Kyle se empezó a sentir mal y empezó a vomitar sangre. Jerome, preocupado, quería buscar un doctor, pero Kyle no se lo permitió. Le dijo que con un poco de descanso se va a sentir mejor y ya cuando regrese a la isla continuará con su tratamiento, pero no pensaba irse sin Angie. Mientras tanto, Micheli se dirigía al lugar en donde tenían amordazado al rey marioneta. Micheli estaba cubierto su rostro para que no lo descubran, pero como sabía que el rey iba a morir, decidió mostrarle su cara como última voluntad, y así sacando una daga lo apuñaló. Tras hacer esto, este hombre sentía satisfacción. Era como si estuviera poseído por un demonio, y ni siquiera le remordía la conciencia de acabar con una vida. Un poco más tarde, en una cantina, un par de hombres comentaban que habían llevado a una pasajera en particular a la estación central de Lubeck, y que aunque no pudo ver su rostro parecía ser una mujer noble, ya que su ropa no era simple como la de una concubina, y cuando la llevaron a Lebrán, un hombre, que al parecer era ayudante, le había pagado una buena propina, que no era plata sino monedas de oro, y Micheli, que se encontraba en ese lugar, dedujo enseguida de quién se trataba. Por otro lado, Angie se encontraba ya en Lebrán, aunque hoy se llevaba una gran sorpresa al ver a Micheli frente a ella. Según estaba feliz de volver a verla, pero ella no podía creer cómo él estaba ahí. Angie quería saber cómo dio con su ubicación, y según le dijo que había visto a una mujer llevando una barra de pan que lucía igual a ella, y por eso la había seguido. Le decía que todo ese tiempo había creído que algo malo le ocurrió, y ella confesaba que sí, que en realidad tuvo un accidente, pero recibió la ayuda de alguien por lo que sobrevivió, y así logró reunirse con los miembros de su familia perdida y recuperar todos sus recuerdos. Este hombre, con su cara de niño bueno, le decía que eso lo hace feliz y que merecía esto una celebración, porque eso significa que ella ha logrado liberarse de los monstruos de la isla. Así él le contó lo que ocurrió en Colinán, pero para darle más detalles le pidió que de favor acepte una cena, ya que estaba de paso por el pueblo y sería una lástima irse sin poder hablar con ella. Angie aceptó, diciéndole que después de culminar con sus labores, irán a cenar. Cuando Angie entró a la casa, le contaba a su abuela que estará fuera esta noche. Esperaba respuesta de su abuela, pero un silencio rodeó la casa. Pensaba que ella estaba durmiendo, pero al acercarse a su habitación se dio cuenta que no había nadie. Pensó quizás que ella salió a dar una vuelta, aunque en el estado en el que estaba no había podido haberse ido lejos. De pronto vio una nota en la mesa que decía que alguien le estará esperando en la entrada trasera de su casa y que no tienen intenciones de dañar a su abuela, pero que debe asistir y no pedir ayuda a nadie. Angie se quedó en shock porque reconocía esta letra. Era escrita por puño y letra de Kyle. Angie se daba ánimos a sí mismo para no caer en el nerviosismo, porque sabía que no podía darse el lujo de quedarse sin hacer nada y dejar que su abuela sea lastimada. Así que sin dudarlo, salió de la casa encontrando la carroza que ya la estaba esperando, pero tenía un as bajo la manga, un polvo azul que iba a dejar esparciendo durante todo el camino con la esperanza de que alguien lo descubra y puedan ayudarla. Al poco rato ya llegaba al lugar donde se encontraba Kyle. El ambiente era frío. A su mente venían viejos recuerdos de ellos dos juntos, y pensaba en todo el esfuerzo que había hecho para olvidar todo eso, pero fue en vano. Ella, sin dudar, le preguntaba que en dónde se encuentra su abuela, que la envíe de regreso a casa, y Kyle le comentó que ella ya se había ido por su propia voluntad, y que le enviara un mensaje a los encargados para que la escolten de regreso a casa. Angie así le dijo que tiene muchas preguntas que hacer, pero una de ellas es ¿qué quiere de ella? ¿Acaso planea tenerla como su amante? Kyle no podía creer que después de tanto tiempo ella continúa pensando eso. Le dijo que lo único que quiso hacer es asegurarse de que ella estuviera a salvo y así aclarar cualquier malentendido que haya entre ellos. Pero Angie estaba dolida y Kyle confesó que su relación con Leticia solo era una formalidad porque quería salvarla, ya que su vida estaba corriendo un grave peligro, porque Leticia en realidad no es la hija de Harry
Carol, sino una marioneta, un sacrificio para poder satisfacer sus ambiciones, y que si ese compromiso no se hubiese llevado a cabo, ella habría desaparecido sin dejar rastro alguno, como muchos ya han desaparecido. Es por eso que él había aceptado casarse con ella para salvarla de ese horrible destino, y así le comentaba que desde el fallecimiento de su padre había hecho todo lo posible para proteger a todos los Remedios, y como sabía que Leticia era muy cercana a Angie, quería ayudarla. Le confesó también que el día en que ella se lanzó por el acantilado, sus padres quisieron obligarla a consumir un amnésico, una droga que era capaz de borrar todos sus recuerdos y dejarla completamente vacía. Era por eso que él no podía quedarse de brazos cruzados e hizo todo lo posible para salvarla. Y Angie no podía creer que sus padres hayan sido capaces de querer lastimarla, aunque en realidad no eran sus verdaderos padres, pero ella los apreciaba mucho. Pensaba que el amor de ellos hacia ella era sincero. Él le comentaba que ellos hicieron esto para que ella no descubra la verdad, pero él deseaba ser sincero con ella para así poder compartir una vida juntos, pero todo a base de la verdad. Angie no estaba segura de poder creerle. Ya no quería estar anclada en el pasado, porque enfrentarlo había sido difícil, y nuevamente le preguntaba qué es lo que quiere de ella. Kyle le dijo que quiere romper con la maldición de una vez por todas, pero que por favor le dé una última oportunidad, que confíe en él, que va a demostrarle quién es realmente, para que así pueda volver a amarlo. Angie había estado luchando con la idea de que todo lo que había pasado era una mentira, que todo lo que él le susurraba y le hacía sentir era producto de una fantasía, pero ahora estaba más confundida que nunca. Pensaba en si realmente él está siendo sincero con ella, y que si esa fue la razón por la que nunca la dejó ir y siempre pensó en ella. A la final decidió decirle que lo esperará, que cuando la eternidad haya sido erradicada y él sea libre, que regrese con ella, que ella lo estará esperando. Kyle, con una mirada llena de felicidad, le daba las gracias por darle una nueva oportunidad, pero ella le aclaraba que presentía que él va a desaparecer de la noche a la mañana, pero quiere nuevamente confiar en él. Y él obviamente no iba a desaprovechar esta oportunidad. Le juraba nunca más mentirle para poder estar a su lado nuevamente. Y cuando ellos iban a darse un besito, aparecía Jerome con una mala noticia. Ya habían encontrado el cuerpo de su majestad. Y al poco rato llegaba Winston junto a los guardias para arrestar a Kyle, porque era sospechoso del asesinato. Jerome les decía que eso no era verdad porque él nunca haría algo así, pero Winston según tenía una prueba, un bolígrafo envenenada, y además, antes de morir, el rey había dado una pista crucial con su propia sangre. Había escrito Killer, como quien señalando al culpable de su muerte, y asumieron que era Kyle. Angie les decía que ese deletreo de nombres puede variar, ya que había ocurrido eso en algunos casos como Michael y Mikael, que aunque se escuchan similar, tienen diferente escritura. Kyle, como no le debía nada a nadie y es inocente, le dijo que probará su inocencia en la estación de policía, y le pidió a Angie que regrese a casa, que este lugar no era seguro. Así los guardias se lo llevaron, pero de pronto Angie escuchó a uno de los guardias decir que habían seguido el rastro de un polvo azul, el cual los llevó directamente al duque, y que habían sabido de ese polvo por una denuncia anónima. Y Angie no sabía quién fue tan cruel para hacer eso. Días más tarde, Angie se encontraba en la estación de tren para regresar, y justo ahí Kelly, con su cara de cucaracho muerto, le decía que si estaba bien o si no está herida. Ella quería saber qué hace ahí, y este solo respondió que la había esperado ese día pero nunca apareció. Comenzó a buscarla y había visto la nota que dejó. También descubrió la tiza en polvo, por lo que avisó a la policía de inmediato, y ante esto Angie se daba cuenta de quién fue el que hizo esa denuncia. Este le comentaba también que escuchó que habían arrestado al duque por el delito del asesinato al emperador, y le pedía a Angie que vaya con él a Trieste para testificar en su nombre y así poder acabar con la casa Blackwell. Angie no contestó, pero le dijo que la espere un poco porque le gustaría enviar una carta a casa para luego acompañarlo. Por otro lado, los guardias del palacio estaban analizando todas las pistas que inculpaban a Kyle. Pensaban que todo era por el poder, pero como la casa Blackwell ya tiene suficiente poder, no encontraban otra razón por la cual haya asesinado al emperador. Martín, que se encontraba dentro de los guardias, analizaba todos los hechos y de cómo fue el emperador asesinado, y sabía que fue alguien que estaba acostumbrado a matar y que no le teme a nada. En eso recordó que cuando él estuvo en la isla, hubo un niño que mataba a los animales
sin ni siquiera tener un poco de culpa. No entendía por qué recordaba esto ahora, pero sabía que ese niño tan cruel se llama Mikkeli, pero pensaba que quizás para este momento ya debe estar muerto. Por otro lado, Brin recibía la carta que le había enviado a Angie, en donde le mencionaba que volverá pronto y que por favor cuide a Noah, pues ella se encontraba con Mikkeli, alguien de la isla que es una buena persona. Mientras tanto, en el tren de regreso a casa, el loco desquiciado de Mikkeli había drogado a Angie, y mientras ella estaba inconsciente le contaba que como sabía de la carta que había enviado a su familia, decidió interceptarla antes de que llegara. Ahora ella estará solo para él, y nunca se volverán a separar. Encontrarán su nuevo refugio en donde construirán una vida juntos, porque según él la ama. Mientras tanto, en Vignar, Jerome le comunicaba a Leticia que debe irse antes de que la interroguen, que el duque había pedido que ella se vaya de ahí porque podría caer en las trampas de Harold, su padrastro. Le decía que el duque había enviado a decir que lamentaba mucho haberla usado como un cebo, pero Leticia estaba agradecida por pensar en el bienestar de ella. Y mientras Leticia se marchaba, el duque Winston, hermano menor de Rainier, visitaba a Kyle para burlarse de él porque por fin había logrado lo que deseaba, aunque no se sentía muy satisfecho porque la gente aún apoya al duque. Kyle le decía que eso es porque él es inocente, además de que él estaba con los invitados en el palacio durante el crimen. Así que aún seguía la duda de que él fuera el culpable del asesinato. Winston así daba la orden para que los dejaran a solas, porque quería hablar con él. Este tonto le decía que confiese, ya que su situación estaba decidida. Pero Kyle, que es más astuto, le dijo que si alguien debe confesar es él. Pero según Winston no tenía nada que temer, ya que muy pronto ascenderá al trono. Aunque Kyle, acercándose a él, le decía que tampoco le tiene miedo. De pronto, uno de los sirvientes de Winston entregaba una carta que había llegado de la casa Blackwell. Kyle se dio cuenta por el sello rojo que solo podía ser utilizado por la familia, que era alguien de la isla. Winston, con una sonrisa de felicidad, les pidió que entreguen eso a la justicia porque era la declaración de una trabajadora de la casa Blackwell, quien confesaba que el culpable es Kyle. Obviamente la mentirosa era Lois, la ama de llaves de la casa Blackwell. Winston, al ver esto, se sintió victorioso, y Kyle sabía que eso significa que Mikkeli fue nombrado como sucesor de los Blackwell. Pero lo que en realidad Winston quería descubrir es el secreto que guarda la isla. Kyle, que sabía lo que estaba ocurriendo, no le importaba el trono, solo quería estar con Angie y volver junto a ella y poder ser felices. Y ahora lo único que deseaba era que ella se encuentre bien. Mientras tanto, Angie despertaba en una mansión oscura. Este animal obsesivo había llevado a Angie a Tedium y ya la había vestido con ropas extravagantes. Ella no entendía qué es lo que pasaba, se supone que él la llevaría a Trieste, pero este loco obsesivo le decía que ya no hay esperanza para Kyle, que pagará por todos sus crímenes y su sentencia se dará a conocer en los próximos días. En pocas palabras, este hombre impidió que Angie pruebe la inocencia de su amado, y este loco así se arrodilló ante ella, diciéndole que ahora solo estaban ellos dos. Angie tenía mucho miedo porque no era la misma persona que ella había conocido, pero este loco le dijo que al contrario, conocía a alguien como él. Así le mostraba la rosa azul, que es el símbolo que se transmite por generaciones en la casa Blackwell. Así este le confirmaba que era el medio hermano de Kyle y que bebía la eternidad desde que era muy joven, al igual que Kyle. Pero en él habían efectos secundarios, es por eso que había tenido que ocultarse por 10 años para que nadie descubra su secreto. Cuando la conoció a ella, la vio como su salvadora. Le confesaba que ahora que será el líder de la casa Blackwell, nadie se va a interponer entre ellos y construirán una vida juntos eternamente. Pero Angie lo rechazó diciéndole que ella no lo ama, que no sabía cómo llegó a malentenderse las cosas. Pero este tóxico obsesivo no se iba a dar por vencido, y así Angie salió corriendo de la habitación. A este lugar habían llegado nuevas sirvientas que fueron contratadas por la bruja Lois. Ellas, aunque notaban algo extraño, no dijeron nada, pero como fueron contratadas sin ni siquiera ponerles tantos impedimentos, se sentían felices. Y de pronto Angie llegaba apresurada corriendo hacia ellas. Pedía que la ayuden a salir de ese lugar, que los va a compensar, pero nadie la ayudó. De pronto detrás de ella, Mikkeli, la bruja de Lois, les decía que ignoren a la chica ya que estaba un poco mal de la cabeza. Y así
todos la ignoraron. Este demonio obsesivo le decía a Angie que nadie puede abandonar este lugar sin su permiso, y Angie estaba furiosa. Le decía que él es igual a su abuelo de perverso, pero que por lo menos Kyle había hecho el esfuerzo de cambiar todo y darle fin a la eternidad, no como él, que es un monstruo. Pero este animal la golpeó, diciéndole que no quiere escucharla hablar así de nuevo. Este demonio así la encerró en la habitación oscura y la amarraron para que no pudiera hablar. Angie, a pesar de su tristeza, sabía que debía escapar de ahí por ella misma, porque si lo que este loco dijo era cierto, estaba en problemas. Y en eso alguien llegaba junto a ella. Mientras tanto, en los calabozos, Winston le decía que quizás deban prostituirlo en vez de mandarlo a la horca, ya que con su reputación seguramente tendría mucha clientela. Kyle con sarcasmo le decía que si acaso ese era su modo de declarar la lujuria que tiene por él. Este malvado, que quería verlo sufrir, le dijo que su leal sirviente lo había visitado y le suplicó para que le entregue un mensaje, que Angie estaba en la finca Blackwell, en un lugar llamado Tedium, y que se encuentra con el nuevo líder de la casa Blackwell, porque al parecer se enamoró de él. Kyle, que no iba a caer en sus provocaciones, le dijo que sabe muy bien lo que él desea. Dijo que el duque John Blackwell, fundador de su familia, vivió 103 años, y hace 3 años fue cuando el fuego arrasó con la isla y acabó con la vida de él. Winston decía que si él murió quemado, entonces quería decir que no era inmortal, pero Kyle le dijo que en ese tiempo aún intentaban lidiar con los efectos secundarios de la eternidad. La curiosidad y la ansiedad de Winston aumentaba, por lo que Kyle decidió aprovechar eso y le pidió que hablen de lo que él desea en privado, y le dijo que todos los secretos se encuentran ahora en Tedium, la cual ahora era la nueva isla Cullinan. Obviamente Kyle le había dado instrucciones a su sirviente leal para que cuando la sustancia esté lista mientras él esté en prisión, le dé una señal. Y Jerome sí que hizo que Winston caiga en la trampa. Kyle así iba a hacer un trato con Winston, siempre y cuando le asegure su liberación, porque él pensaba llevarlo a donde están esos secretos personalmente. Winston, que es un hombre ambicioso, no dudó en aceptar la propuesta, así que decidió llevarlo, por lo pronto al palacio, hasta que la asamblea judicial dé su aprobación para que él pueda ir a la isla. Pero Kyle le dijo que no era necesario, era mejor ir a Tedium. Ahí se enterará de todo lo que están haciendo. Y este tonto aceptaba feliz, ya que dentro de 3 días él iba a lograr obtener todo lo que desea. Pero no iba a ir solo, sino con Kyle como su guardaespaldas. Kyle se sentía un poco bien porque iría a rescatar a su amada, y si encuentra que alguien le hizo daño, le arrancará la cabeza con sus propias manos. Por otra parte, en Tedium, Angie se encontraba amordazada y amarrada, aunque se sentía feliz porque Annette se había infiltrado para llegar hasta ella, ya que había oído hablar a las criadas de una chica que estaba encerrada y no podía creer que sea su amiga. Annette le decía que había muchas cosas que contarle, pero por ahora no había tiempo, que regresaría luego, y solo le pedía que aguante un poco más. De pronto, el desquiciado de Micheli visitaba a Angie, según preocupado por ella, pues Angie se encontraba en un estado lamentable. Y de manera inconsciente Angie mencionó a su hijo Noah, diciendo que siente mucho no estar a su lado, y le decía, pobre, mi bebé. Ante esto, Micheli sonrió de satisfacción porque según para él eso era el destino, porque ya no iba a necesitar a un primogénito de su sangre, sino que utilizaría al de Angie, ya que se dice que hace 100 años el abad del monasterio de Roche vivió hasta los 98 años, ofreciendo la sangre de su propio sobrino como sacrificio. Y ahora que se enteraba que Angie tiene un hijo, lo iba a sacrificar para el ritual de la eternidad. Este loco le pedía a Lois que traiga a una partera o a alguien con experiencia para saber si realmente Angie tuvo un hijo. De ser así, debían encontrarlo por cualquier medio necesario. Con esto Lois estaba molesta porque ahora había un niño de por medio que se interponía en sus planes. Pero para esto debían darse prisa porque sabían que muy pronto la delegación imperial llegará a la isla. Annette, que había escuchado todo esto, estaba en shock. Y ellos, que no se dieron cuenta de que alguien los espiaba, seguían hablando de que la delegación del imperio querían que ellos revelaran los secretos de la eternidad que yacen bajo Tedium. Por lo tanto, debían hacer algo para impedirlo. Así este loco se fue dejando a Angie sola porque tenía muchas cosas más importantes que hacer. Angie, tras escuchar esto, se sintió muy impaciente y frustrada, pero sabía que no podía quedarse quieta y no iba a permitir que se lleven a su pequeño Noah.
Días más tarde, Mikkeli se acercó a la costa para darles la bienvenida a la delegación imperial. Le preguntaba a la bruja de Lois si ya todo está listo. Estos iban a poner un veneno tanto en el agua como en la comida y les brindarán a la delegación para así poderse deshacer de ellos. A los pocos instantes llegaba Winston junto a su delegación de guardaespaldas. Y horas después ya todos se encontraban comiendo y bebiendo las copas de vino que estaban envenenadas. Mikkeli sentía tanta satisfacción porque todo estaba saliendo como lo habían planeado. Incluso Winston bebía el vino sin saber ni siquiera lo que contenía. Pero como este hombre solo quería saber los secretos de la eternidad, sin rodeos decía que había escuchado algo interesante antes de venir a la isla, que había un secreto extraordinario que había pasado de generación en generación en la familia Blackwell, y eso es el secreto de la inmortalidad. Winston pensaba que ya había conseguido lo que deseaba y que Mikkeli le daría toda la información, y con una sonrisa le contaba que hay un texto doctrinal conocido como la Misa Negra, la cual detalla los métodos para alcanzar la vida eterna. Winston estaba feliz porque estaba obteniendo lo que deseaba, el secreto que tanto había anhelado para la inmortalidad, y con autoridad le pedía a Mikkeli que le entregue de inmediato ese libro. Pero el loco de Mikkeli, con tranquilidad, le dijo que si él estaba dispuesto a sacrificar a su primer hijo con tal de conseguir la inmortalidad, ya que ese es el precio que debe pagar para obtener lo que desea. Winston, molesto, le decía que cómo se atreve a hablar esas tonterías, pero Mikkeli estaba diciendo la verdad, porque para alcanzar la inmortalidad debe ofrecer a su primer hijo como sacrificio, para cumplir con las condiciones fundamentales del ritual. Esto obviamente no le gustó a Winston, quien se puso furioso, pero de pronto se empezó a sentir mal. Obviamente el veneno ya estaba surtiendo efecto. A la final, tanto él como sus guardias murieron por codicia. ¡Miren! ¡Se murió! Y Mikkeli, antes de que él muera, le dijo que había puesto veneno tanto en la comida como en el vino. Y tras morir Winston, el loco de Mikkeli le pidió a Lois que rastreen todos los alrededores para que se asegure que ninguno de ellos haya quedado vivo o escapado. Pero lo que ellos no sabían es que Kyle se dirigía hacia donde estaba Angie. Mientras tanto, en las habitaciones donde se encontraba secuestrada Angie, Annette ya la estaba ayudando y vendando sus heridas para que ella pudiera escapar. Le comentaba que había muchos barcos en el muelle, por lo que tenían una oportunidad para poder salir de esa isla. Le comentó que también habían llegado unos oficiales de policía quienes estaban buscando a Kyle. Los sirvientes que los habían recibido estaban sorprendidos, porque no tenían ni idea de que él estuvo encerrado en la capital. Pero el oficial de policía les había comentado que Kyle había sido indultado por falta de pruebas y simplemente venían porque querían informarle eso. Pensaban que él se encontraba ahí y como habían surgido otras sospechas, necesitaban llevar a cabo nuevas investigaciones porque tienen la fuerte sospecha de quién podría ser el verdadero culpable. También el oficial les comentó que Kyle era oficialmente ciudadano de Vingar, ya que había hecho una solicitud de asilo a la corte real, la cual la había hecho durante la reciente misión diplomática y fue aprobada hace algunos días. Esto dejó sorprendidos a los sirvientes en la mansión Blackwell, y mientras esto ocurría, Annette y Angie trataban de escapar de las garras de estos monstruos, pero de pronto la bruja de Lois tomó a Annette como rehén y la iba a lastimar, pero Angie no lo iba a permitir. Le dijo que la deje ir y que ella hará lo que le pida. Así esta bruja le dijo que desde hace mucho tiempo debió deshacerse de ella, pero al menos cuando acabe con ella podrá realizar el ritual con su hijo. De pronto un disparo atravesó la pierna de Lois y era Kyle, quien estaba asombrado ante lo que escuchó. Le preguntaba a Angie qué es lo que estaba hablando esa bruja, pues no entendía. ¿Era verdad que él ya tiene un hijo? Lois iba a decir que sí, pero antes de que diga algo, él la disparó, acabando así con la vida de esa bruja. Angie con esto no podía creer que realmente su amado esté junto a ella. Él se disculpaba por haber llegado tarde y la abrazaba, pero Angie quería que salgan de ahí inmediatamente antes de que Mikkeli se dé cuenta. Le comentaba que Jerome ya tiene preparado un bote para que ella pueda escapar y que vaya junto con Annette. Mientras caminaban por esos oscuros pasillos, Kyle le pidió a Angie que espere un momento, que irá a buscar un poco de luz. Pero en un descuido, el desquiciado de Mikkeli la tomó como rehén. Kyle lo apuntaba con la pistola pidiendo que la suelte, pero este loco le decía que uno de los dos morirá y que si desea salvar a Angie, él debe morir. Angie le pedía a Mikkeli que deje ir a su amado, que irá con él sin resistirse, pero que deje que él se vaya. Este loco le decía que si está dispuesta a no volver a verlo nunca más,
más. Y ella, con tal de salvar a Kyle, estaba dispuesta a hacerlo, pero no contó con que ella le clavaría un puñal en el pecho, pues no estaba dispuesta a irse con él y tampoco iba a permitir que dañe a su amado o a su hijo. Este demonio ni siquiera en su último aliento iba a permitir que Angie se escape. La atrapó entre sus brazos y se lanzaba hacia las aguas profundas junto con ella. Mientras tanto, los policías que revisaban la mansión se dieron cuenta de que tanto Winston como sus guardias estaban muertos. De pronto, uno de los oficiales informaba que alguien había caído al mar. El oficial de policía rápidamente pidió que salten y salven a la persona que estaba en el agua. Pero Angie no podía creer que después de todo lo que había soportado, iba a terminar en una profunda oscuridad. Pero de pronto una mano sujetaba la suya. Era la de Kyle, quien no iba a permitir que la separen nuevamente de él. Angie, al verlo, sabía que él era su salvador, que la había sacado de la oscuridad a la que el demonio se la había querido llevar. Angie así logró subir al bote sana y salva, pero se preguntaba dónde estaba Kyle. De pronto vio que él estaba cubierto de sangre y se encontraba muy débil, y ella recordaba que solo había una manera para salvarlo. Tomó una navaja y se hizo una herida en su brazo, y acercándose a él le dijo que la bebiera, ya que era la única forma de salvarlo. Kyle a la final aceptó, y al tomar la sangre de ella se recuperó rápidamente. Con esto ella estaba feliz, pero como ella se encontraba muy débil, terminó desmayándose. Pasaron 3 meses y todo estaba progresando sin problemas. Kyle por fin había logrado romper con la maldición. Incluso había encontrado buenos resultados acerca de la investigación de los rasgos genéticos de la sangre, en donde le decían que esta sangre podría clasificarse en diferentes grupos sanguíneos y que así ya no necesitan de remedios para ser sacrificados, sino que, de acuerdo al grupo sanguíneo que sea compatible con él, podrían realizarse transfusiones de sangre y así no volvería a sufrir nunca más de ninguna maldición. Por otro lado, el pequeño Noah estaba feliz junto a su padre y junto a su madre, quien soñaba con un hermoso y feliz futuro. Kyle, a pesar del tiempo que había pasado desde lo que ocurrió, se sentía aún inquieto y siempre, sin querer, tocaba el brazo de Angie, en donde ella se había hecho la herida para poder salvarlo. Pero ella ya no quería pensar en el pasado, ahora quería ser feliz con él. Pero él aún vivía con los recuerdos de su pasado y pensaba que quizás pudo haber tenido otro final si él nunca hubiese sido conocido como el heredero maldito. Y aunque esas cicatrices permanecerán en él, ahora se sentía feliz, porque después de todas esas desgracias que había soportado, estaban finalmente juntos y ahora sabía lo que realmente es la felicidad. A la final, tanto Leticia, Angie y Kyle, e incluso su hermano Martín, disfrutaban de la felicidad de poder estar tranquilos y tener una familia normal junto a sus hijos. Por fin podían alcanzar la felicidad que tanto habían deseado, y Kyle sabía el daño que les hizo su abuelo, pero aún así deseaba que él ahora se encuentre en paz en la profundidad del infierno y que Dios bendiga su muerte. Fin. Pero bueno, nos vemos pronto con nuevas historias. Espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síganos en Facebook. ¡Hasta la próxima!